Me voy al extranjero con una mujer con el dinero de la venta de mi casa. Mi marido me llamó mientras estaba en el hospital después de que me sentenciaran por mi esperanza de vida. Al parecer la pareja infiel es una mujer con la que sale desde hace mucho tiempo. También pongo a la venta la importante casa que heredó de mi padre. Estaba preocupada por cómo estaba mi hijo de 10 años y le pregunté a mi esposo, pero él ni siquiera se preocupó y dijo, voy a hacer algo al respecto. Estaba sufriendo una enfermedad incurable y mi condición empeoró cada vez más debido al shock y estaba a punto de rendirme. Sin embargo, por alguna razón, mi hijo que vino a visitarme sonrió. Está bien, ya lo cuidaron después de eso, según las palabras de mi hijo, quien me dijo con expresión confiada que mi esposo fue encontrado con una apariencia miserable. Soy Hallie Caffin, 37 años. Mi esposo Clifton y nuestro hijo de 10 años vivían en una casa que heredé de mi padre, un editor de revista que había fallecido. De distancia, la casa estaba ubicada en una ubicación privilegiada en Tokio y si se vendía serían 300 millones y mi padre me dijo que si pasaba algo debería venderla y vivir de ese dinero. Mi hijo Wilton es muy inteligente y le encantaba leer libros difíciles propiedad de mi padre y porque asistió a una escuela internacional y hablaba inglés con fluidez. Por otro lado, su esposo Clifton tiene buen sentido del humor y es bueno para comunicarse con la gente y trabajó como gerente en un restaurante dirigido por una empresa comercial. A diferencia de mí, quien no es tan sobresaliente, todas sus pertenencias son productos de marcas famosas. No le gustan los pijamas baratos. Él traería sus propias cosas especiales al hotel. Me casé sabiendo que mis valores eran muy diferentes a los de mi esposo. Recientemente el comportamiento de mi esposo ha sido demasiado. Él llegaba tarde a casa y comencé a sentir que había otra mujer un día cuando llegué a casa y traté de elegir una camisa para él. ¿Me estás engañando? ¿Por qué puedo oler el perfume en tu camisa? Y la base está manchada en tu traje. Supongo que los acabo de subir al tren sin cambiar su complexión. Mi esposo me trató como si nada y no solo esto, sino que poco a poco su hábito de gastar empeoró. Tal vez ya no podía arreglárselas con su propio bolsillo dinero, así que él comenzó a gastar nuestro presupuesto familiar. Sabía que no tenía sentido tener cuidado, así que para evitar que él gastara nuestro dinero, creé una nueva cuenta bancaria, moví mis gastos de manutención y mantuve mi PIN en secreto. Y adivinen qué pasó. Mi esposo se puso furioso y comencé a ser verbalmente agresivo. No soporto que él haga lo que quiera con el dinero de la venta de la preciosa casa que mi padre me dejó, por eso me opuse firmemente a la venta. Entramos a la casa y antes de que nos diéramos cuenta, la brecha entre nosotros se hizo más grande, lo cual era más que solo la diferencia en nuestros valores. Sin embargo, mi esposo juega fútbol con nuestro hijo y Wilton está feliz de que su papá juegue contra él. Solo tiene 10 años y podría aprender algo de su papá. Quería evitar el divorcio por el bien de mi hijo. Sin embargo, siguieron pasando cosas malas y me enfermé y terminé en el hospital. Según la explicación del médico, si no se hace nada existe la posibilidad de que pueda fallecer dentro de 3 años. Me obligaron a quedarme en el hospital y mientras me preparaba yo era pesimista sobre mi futuro y completamente deprimido. Mi hijo estaba muy preocupado. Mi mami está en el hospital. Somos solo nosotros dos. Papi, está bien, no te preocupes sobre mí. Necesitas mejorar. Al escuchar las poderosas palabras de Wilton, progresó hasta cierto punto. Finalmente me llamó. Me voy al extranjero con una mujer con el dinero de la venta de mi casa. ¿De qué hablas? En un momento como este mi novia me pidió que viajáramos a Estados Unidos y no tuve otra opción pero venderla casa para ganar dinero porque eras tacaño. No hice nada malo. Después de llamarme en mi cama de enfermo dijo que quería estar con el compañero infiel el mayor tiempo posible y dejó a nuestro hijo solo en casa. Y me mudé. Sabía que había una mujer desde hacía mucho tiempo, pero cuando me lo dijeron cara a cara fue realmente impactante. Combinado con la frustración de dejar ir mi preciosa casa, me sentí abrumado. Me pregunto cómo estará Wilton. ¿Qué estás haciendo? Hablando de que es culpa de papá. Cuando llego a casa estoy solo y es como si ya estuviera en manos de alguien. Me pregunto cuánto tiempo podremos quedarnos allí. Mis maestros y vecinos me ayudarán para que no tengas que preocuparte por mi mamá. Solo piensa en ti mismo. Mi hijo me cuidó de muchas maneras, pero yo no podía hacer nada al respecto y apenas podía comer. Sin embargo, unos días después apretó mi mano con fuerza y sonrió. Está bien ya. Está cuidado, papá. No
puede vender la casa, así que no te preocupes. ¿Qué quieres decir con que la casa está a nombre de mi madre, así que no puede venderla por su decisión? Así que investigué un poco y efectivamente, mi papá había falsificado los documentos. ¿Cómo supiste que te involucraste en algo sospechoso? Localicé al agente de bienes raíces entre sus pertenencias y fui con una tía del vecindario para comprobarlo. Veo que estoy bien, mi hijo se sonrojó. En casa mi hijo los leía de uno en otro y aunque solo tenía 10 años tenía muchos conocimientos de derecho. Claro, como hija de un abogado no era una información nueva para mí, sin embargo estaba enferma y en shock por la traición de mi marido y no podía entenderlo en absoluto. Entonces el mismo día me llamó un agente de bienes raíces y pude preguntarle sobre la situación directamente. Según el responsable, solo se hicieron algunos trámites, así que se entendió que Clifton creía que la casa había sido vendida y por eso decidió viajar al extranjero de todos modos. Estoy enfermo, me preocupaba que no pudiera hacer nada mientras estaba en el hospital. Entonces mi hijo se adelantó y me dijo, si vas a disciplinar a papá, te ayudaré, mami. Así que prometí usar la sabiduría y la energía de mi hijo para castigar a mi esposo. Fue una semana después de que mi esposo dijo que se había mudado, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Quién es este? Soy yo soy su esposo. Clifton se hospeda en un hotel y no tiene un teléfono móvil a mano, entonces me contactó desde el teléfono en la habitación del hotel. Sentí que sería más rápido discutir esto en persona, así que decidí preguntar dónde era para ir al hotel donde se hospedaba Clifton. Obtuve permiso del hospital para salir y fui a verlo. Después de unas horas finalmente llegué a su habitación. Llegas tarde, hay mucha preparación aquí, ¿por qué estás? Te vestiste así, lo creas o no, solo lleva ropa interior. ¿Qué le pasa a Clifton? Un tipo que lleva su pijama favorito. A donde quiera que va no podía cerrar la boca abierta y cuando me quedé en silencio. Mi marido se mordió el labio con frustración cuando le confesé a mi novia que estaba en la habitación conmigo que no podía ir de viaje a la mañana siguiente. Tu pareja infiel se aprovechó de tu dinero. No, ella simplemente se molestó porque no podíamos viajar. Podremos reconciliarnos en poco tiempo. Seguramente quiere creer en su pareja infiel. Sonaba como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. Entonces, con una mirada en su rostro como si recordara algo, me fulminó con la mirada. Si las ganancias de la venta de la casa se hubieran transferido adecuadamente, esto no habría pasado. ¿Qué diablos me dijiste? Es solo que se descubrió tu falsificación y el procedimiento fue invalidado. Pensé que podía engañarte. Mi marido no parecía asustado y chasqueó la lengua y se recostó boca arriba en la cama. No pude evitar lamentar desde el fondo de mi corazón haberme casado con una persona así. Hombre, mientras lo miras con lástima no pareces tener ningún remordimiento. De todos modos me voy a divorciar de alguien que se deshace de la preciosa casa que heredé de mi padre por razones egoístas. Saqué los papeles del divorcio que había recibido él. El camino desde mi bolso. No me importa. Me acerqué a ti en primer lugar porque pensé que eras la hija de un abogado y Richie, sin embargo, eres tan tacaño y no quieres vender una casa que puede ser demasiado cara, así que no tiene sentido a reír porque te ríes en un momento como este. Eres un idiota. Si nos divorciamos tengo un derecho legítimo a recibir la mitad del valor de tasación de la casa en la división de la propiedad. Mi marido, que ha renunciado a vender la casa, parece estaba tratando de sacarme la mayor cantidad de dinero posible. Fue entonces cuando se escuchó un fuerte golpe detrás de mí. No puedes hacer eso. Mi hijo, que había estado escondiéndose detrás de mí y escondido en el fregadero, apareció. Solo la cantidad que el marido y mujer construidos juntos está sujeto a la división de la propiedad, no a la casa heredada del abuelo. No sabes nada, papá, sea lo que sea. Entonces no nos divorciamos y a Hallie no le queda mucho tiempo de todos modos, así que si esperas hasta entonces, el dinero. Porque el seguro de vida te entrará si vendes la casa. Después de heredarla obtendrás toda una ganancia. Si crees que no estamos haciendo nada, te equivocas. He cambiado el beneficiario de la póliza de seguro de vida a mí y la enfermedad de mi madre se curará completamente. En primer lugar, de hecho, Wilton encontró un médico en el extranjero que podría curar mi enfermedad comunicándose con él en inglés. Sin embargo, el costo es de aproximadamente 300 millones porque los gastos de viaje se suman a la cirugía. No hay manera de que la cobertura de hospitalización de mi seguro por sí sola es suficiente para cubrir todo el monto allí. Por eso mi
Esposo se burló de mí diciendo en qué parte de nuestra casa podemos encontrar una cantidad tan grande de dinero, pero teníamos una tarjeta oculta. Atención médica al principio, aunque estaba en contra de vender la casa para dejarle a mi hijo la mayor cantidad de dinero posible, sin embargo, Wilton tenía una fuerte voluntad de ayudar definitivamente a su madre y me persuadió diciendo que él, abuelo en el cielo, definitivamente estará de acuerdo. Cuando eres tú quien intenta vender la casa de mi mamá sin su permiso, bueno, es cuestión de tiempo que puedas fingir que estás bien de todos modos. La mayor parte del dinero se gasta en tratamientos médicos y ¿cómo es posible que una persona enferma y un niño? Sobrevivir a lo que acabas de decir. Wilton arrugó las cejas todavía luciendo como si quisiera decir algo más. Sin embargo, de aquí en adelante la historia estaba a punto de complicarse, así que le dije que esperara en el vestíbulo. Wilton salió de la habitación con una mirada insatisfecha y a partir de aquí decidí presionar a mi esposo aún más. Les diré cuál es el monto de mi depósito que mi padre firmó y vence el próximo año. El monto es aproximadamente el ingreso anual de por vida de un trabajador corporativo. No sabía que existía tal cosa. ¿Por qué? ¿No me dijiste que mi esposo se sorprendió y me miró mientras respiraba con dificultad? Sin embargo, yo sabía de su hábito de gastar mucho antes de casarnos y lo escondí deliberadamente porque no quería que lo usaran. Entonces mi esposo comenzó a pensar sobre algo mientras murmurábamos para nosotros mismos y después de un rato de repente sonrió. No esperaba que tuvieras tanto dinero escondido. He decidido volver contigo. Clifton intentó arrebatarme los papeles del divorcio que tenía, pero lo logré. Recógelo y ponlo en mi bolso inmediatamente. No hay manera de que viva bajo el mismo techo contigo. Te voy a cobrar por hacer trampa en la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. También denunciaré a la policía que falsificas documentos para vender dinero para eso. Según el relato de mi esposo, él estuvo ausente del trabajo sin permiso por muchos días pasando tiempo con su pareja infiel, así que la oficina central le avisó y se enojó y parece que la deuda se hizo para andar con su infiel socio. Y parece que todavía queda una cantidad considerable de pago y estoy desempleado y si me involucro con la policía mi vida tocará fondo. ¿Qué debo hacer? Puedes ganar un poco de dinero vendiendo tu ropa y bolsos. Y si eso no es suficiente tienes que trabajar sin dormir. Lo siento mucho, te lo ruego, por favor deséchalo esta vez. Escucharé lo que digas. Finalmente mi esposo se sentó en el acto, sin embargo, por mucho que se disculpó, la ira no disminuiría de todos modos, solo querías dinero de nuestro matrimonio. Mi marido atrás y adivina que mi marido, que todavía no había podido darse por vencido en todo, me persiguió por detrás. Por favor, dame otra oportunidad, me estás molestando, vete. No, te perseguiré por todas partes hasta que me perdones. A pesar de que estaba resistiéndome fuertemente, mi esposo no me escuchó en absoluto y me siguió hasta el vestíbulo, pero mi esposo había cometido un terrible error. ¿Sabes cómo lucía tu atuendo en este momento? Mi atuendo, oh Dios mío, Clifton parecía haberlo olvidado. Que estaba en ropa interior en este momento. Debido a esto, otros clientes lo vieron en un estado miserable. El hotel tenía paredes de vidrio, por lo que la gente que caminaba afuera se rió de él. La cara de Clifton se puso tan roja que pensó que se iba a vapor y se escapó. Depende de usted. Mi hijo, que estaba esperando en el vestíbulo, se rió al verlo y chocó los 5 conmigo más tarde. Me divorcié de mi marido a través de un abogado y decidí pagar 4 millones de yenes en pensión alimenticia y manutención infantil por el asunto. También con respecto al caso de falsificación de documentos, aunque ha sido liberado bajo fianza temporal. Mi abogado me dijo que le impondrían algún tipo de sanción en el futuro y actualmente es perseguido por cobradores de deudas y trabaja como jornalero para ganar dinero extra. Por cierto, su compañero infiel que lo engañó lo ha engañado y sus cosas robadas nunca regresaron. De hecho, poco después visité los Estados Unidos con mi hijo y me operaron y ahora puedo vivir una vida normal y como Wilton, quien siempre ha soñado con convertirse